Bienvenidos a todos desde SOCEN UCSB. Hoy seguimos con la siguiente ponencia de nuestro ciclo de videoconferencia. Hoy vamos a tocar el tema de exploración nasal y faringea de la mano de la doctora Rina Escalona, médico especialista en otorrinolaringología con diplomado en cirugía endoscópica. Puede continuar, doctora. Muy buenas tardes. Bueno, los que estaban con nosotros, los que nos acompañaron en la ponencia del miércoles, bienvenidos nuevamente. Es continuación de lo que hemos venido hablando. Lo que pasa es que, como se dieron cuenta, hablar de oído tomaba bastante tiempo, decidimos, bueno, hacerlo en dos partes para que fuera un poquito más fácil. ¿Okay? Vamos a hablar hoy acerca de la exploración nasal y faríngea. Cuenta que va un poquito más allá. En primer lugar, como siempre, la nariz se compone de dos áreas como tal. Uno es la pirámide nasal, que no es más que la porción externa. Como siempre, la nariz se compone. Yo suelo decirle a mis pacientes que si imaginamos esto, pues es la parte que se proyecta en el exterior y está la cavidad nasal propiamente dicha. La pirámide en la parte externa es susceptible de evaluar mediante inspección. Sin embargo, todas las estructuras de la cavidad nasal necesitan, porque sí, exploración endonasal, instrumental, evidentemente. Para nosotros poder visualizar la cavidad nasal necesitamos una serie de equipos, porque como les comentaba, no es susceptible de evaluar solo con inspección. Entonces, para nosotros poder evaluar la cavidad nasal se necesita obligatoriamente al menos una fuente luminosa. Quería detrás de estas dos imágenes porque para el otorrino es condición sine qua non tener un fronteluz. Realmente la forma adecuada de explorar ambas cavidades, las tres cavidades realmente, o sea, tanto oído como cavidad nasal como cavidad bucal, es a través de una luz proyectada. Para el nivel general, pues siempre les recomiendo tener a mano una fuente luminosa, que puede ser una linterna. La mayor parte de las personas tienden a usar luz halógena con la visión de que esta va a ser un poco mejor. Si quieren mi opinión personal, esto no lo dice un libro, esto es simplemente mi apreciación, es que la luz convencional, la luz amarilla, es mucho mejor para evaluar cavidad que la luz halógena. Incluso yo personalmente tengo frontoluz de luz halógena y tengo un frontoluz de luz amarilla y honestamente prefiero el de luz amarilla, me parece que se ve mejor. Sin embargo, como les comenté con los otoscopios, va a ser criterio de cada quien. Pero es una recomendación que les hago, tener siempre su linterna a mano que les va a ayudar para bastantes cosas. Cuando nosotros hablamos de pirámide nasal, vamos a tener una serie de elementos. Tenemos la cavidad ósea, o sea, tenemos el esqueleto óseo, mejor dicho, y tenemos la parte blanda, que está formada por cartílago, fibras, músculos y piel. Cuando vemos realmente en la porción externa los huesos, el hueso más prominente e implicado es este que ven aquí, que es los huesos propios nasales. El reborde completo de la cavidad nasal, vemos que está implicado el hueso maxilar, la apófisis frontal la apófisis nasal del hueso frontal y los huesos propios. Y dentro de la cavidad nasal, pues bueno, tenemos una innumerable cantidad de estructuras óseas que el día de hoy no lo vamos a tratar. Y en los cartílagos vemos cómo existen los cartílagos laterales superiores, que son estos que están señalados aquí, los cartílagos alares, una serie de cartílagos sesamoideos y el resto de la punta nasal es bastante fibra, tejido adiposo, piel, etc. Hay una cosita importante, que esta área que está señalada aquí en rosado se denomina área K. Es un punto de quiebre, es un punto de susceptibilidad dentro de la nariz externa, porque en esta zona se une el esqueleto cartilaginoso, el esqueleto óseo, y el septum nasal no va hacia arriba. El techo de la cavidad nasal realmente ya en esta zona no es tanto, no hay septum. El septum se dirige en este sentido hacia la porción posterior. Entonces, en este sitio es un sitio de soporte del esqueleto nasal. Cuando hay lesiones, traumatismos, etcétera, incluso luxaciones
del septum, etcétera, en esta zona, entonces hay depresión, se cae la nariz, son las narices en silla de montar y muchas veces incluso repercusión en la punta. Entonces, siempre cuando hay alguna lesión o algo a este nivel, hay que estar pendiente. Entonces, estos cartílagos que están en el dorso de la nariz, en la porción externa, también se proyectan hacia el interior. Les traje esta imagen para que vean cómo, por ejemplo, los cartílagos alares, la crura medial, o sea, la porción medial en la cual ellos se unen, son los que forman la columela o la punta de la nariz. Si nosotros tenemos algún problema a nivel de la punta, vemos como cuando nosotros observamos esta vista de la nariz, quería mostrarles simplemente que los cartílagos que se encuentran en el exterior también tienen su repercusión en la estructura nasal interna. Es decir, fíjense cómo aquí los cartílagos alares, en su crura medial o en su porción medial, son los que forman la columela, que es la estructura más anterior y pilar de las fosas nasales, en su parte externa. Pero vemos como esta rayita amarilla que aparece aquí es el septum. Entonces, se van a dar cuenta como alguna deformidad o algún cambio a nivel de la columela en la parte externa puede repercutir desde el punto de vista funcional dentro de la cavidad nasal en su desviación. Ven aquí una estructura azulada como en forma de boomerang, está diagramada de esa manera, y esto es la válvula nasal interna. Entonces, esto es una válvula o una angulación que se hace entre el cartílago y el septum, y ahí es una estructura de extrema importancia desde el punto de vista ventilatorio. Un cierre a ese nivel o una alteración a ese nivel repercute en la respiración de una forma bastante significativa. Entonces, cuando nosotros vamos a evaluar una nariz desde el punto de vista externo, lo primero que tenemos que hacer es la inspección de la nariz. Vamos a tomar en cuenta el aspecto de la piel y la presencia de alteraciones, deformidades, asimetrías, etcétera, crepitación en caso de traumatismos, aleteo nasal o rinorrea. Fíjense, cuando nosotros observamos el aspecto de la piel, hay muchas cosas que fijarse. Por ejemplo, existen alteraciones dermatológicas, resequedad, eczema, rinofimas, etcétera. Pero desde el punto de vista clínico, es de vital importancia que conozcamos esto que les estoy poniendo en esta imagen, que se llama vestibulitis nasal. No es más que una infección localizada en el vestíbulo. El vestíbulo es la zona de la nariz que está comprendida, vamos a ver si, ok, aquí, en lo que sería... ¿Perdón? Es que escucho el audio de alguien, pensé que me estaban preguntando. Va a silenciarlo. Tranquila, puede continuar, doctora. El vestíbulo nasal es esta área, la que está comprendida, está recubierta igual por la piel de la nariz y ocupa desde la porción más externa de la fosa nasal hasta el inicio del cartílago lateral, o sea, toda esta zona en la porción interna es el vestíbulo nasal, correspondería a esta imagen. Entonces, cuando hay una infección en la piel, un forúnculo o alguna infección, bien sea localizada o ya generalizada a nivel del vestíbulo, puede denominarse furunculosis cuando es solamente uno de los folículos infectados, o cuando ya hay una infección más generalizada a nivel del vestíbulo, es la vestibulitis nasal. Esto es de vital importancia, porque cualquier proceso infeccioso a nivel de la nariz puede generar, bien sea en la porción externa o en la porción interna, tiene el riesgo de producir trombosis en seno cavernoso debido a su drenaje venoso linfático. Entonces, las infecciones en nariz son de cuidado, hay que tratarlas de forma oportuna. En este cuadro, que lo coloqué realmente con la intención de que les quede, porque aparece mucho de lo que es el tratamiento y el manejo de este tipo de enfermedades, aunque no voy a ahondar en él hoy en día. Vamos a tomar en cuenta esto. Vamos a ver, entonces, una tumefacción con signos de flegosis, a veces con secreción a nivel de la punta nasal. Vemos como algunas veces las vestibulitis de entrada pueden generar, o heridas o laceraciones en el vestíbulo, pueden generar incluso abscesos de la punta y a veces hasta el dorso nasal. Hemos tenido pacientes que hacen una celulitis facial en toda esta área importante, secundario a infecciones inicialmente en el área del vestíbulo. Entonces, esta es una de las cosas que nosotros podemos diagnosticar con la inspección. En el caso de los traumatismos nasales, que es algo que ustedes van a manejar bastante frecuente, vamos a tener en cuenta, desde el punto de vista de la inspección, la presencia de lateralizaciones, asimetrías, deformidades o crepitación.
es importante que en el traumatismo nasal tengamos en cuenta un poquito la cinemática del trauma, es decir, más o menos de dónde vino la fuerza que pudo haber impactado la nariz para más o menos sospechar cuál puede ser la lesión. La mayor parte de las lesiones que son frontales tienden a producir fracturas de la porción más anterior con desplazamientos del septum. Bien, estas fracturas pueden ser en bloque o pueden ser con minutas como estas que ustedes ven aquí. Y generalmente cuando el traumatismo es lateral, entonces vemos fracturas de uno de los huesos propios o incluso involucrando la rama maxilar y desviaciones importantes del septum. Vemos entonces lo que yo les decía, fíjense que la nariz continúa hacia arriba, pero el septum continúa realmente hacia atrás. Vemos entonces estos ejemplos, por ejemplo, un paciente con un traumatismo nasal, pero aquí se ve claramente una simetría en el dorso nasal y su epistaxis secundaria. Esto igualmente, entonces vemos como esto puede haber sido un traumatismo lateral, entonces vemos como hay un hematoma en esa área y vemos el área del hematoma aquí en el dorso nasal. Cuando no es completamente lateral, sino que es un poquito más oblicuo, vemos aquí otro ejemplo. Muchas veces esto lo podemos observar en un paciente que no venga con un traumatismo reciente, sino un antecedente del traumatismo. Entonces vemos igual alteraciones de este tipo. Estas alteraciones, fíjense que como no involucran toda la nariz, entonces en esta lateralización lo más probable es que en endonasal haya cierto grado de lateralización del septum cartilaginoso, porque al desviar toda la nariz y la columela seguir en el lugar adecuado, pues debe haber una deformidad en forma de C. Cuando el impacto frontal, entonces es lo que yo les comentaba, sobre todo si involucran el área acá, vamos a ver un hundimiento del dorso nasal. Entonces son esas narices en silla de montar. Tienen muchas otras razones por la cual la silla de montar, sabemos que la sífilis, y muchas veces las cirugías nasales funcionales, cuando hay un manejo inadecuado del septum, y eso involucra el área acá, la nariz puede descender de esta manera, pero en este caso lo traje para que señalemos un traumatismo. Lo más importante que yo quiero que ustedes se lleven hoy, hablando de traumatismos nasales, es que existe algo llamado hematomas septales. Cuando hay un traumatismo en la nariz, a veces ese traumatismo a nivel del dorso o la misma fuerza de la misma cinética del trauma puede generar extravasación de sangre, o sea, una hemorragia a nivel del septum nasal. El septum nasal tiene una capa cartilaginosa en la porción anterior y en la porción posterior es óseo. Y existe el mucopericondrio, o sea, la mucosa, el pericondrio del cartílago, valga la redundancia, y la mucosa subyacente hacen como una capa. A veces se acumula, se hace un hematoma, se acumula sangre en esa zona, y eso puede ocurrir incluso hasta el tercer día después de un traumatismo nasal. Esto es importante y grave. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos un hematoma septal mantenerse y evolucionar, la sangre, la cual con sus radicales y todos sus componentes se van lesionando el cartílago y lo pueden deshacer. Entonces un paciente puede tener una deformidad de la punta o del tercio medio del septum, incluso una perforación septal secundario a esto, sin tomar en cuenta además de que esa sangre puede sobreinfectarse y puede ser un absceso septal con todo lo que implica, como les decía anteriormente, un cuadro infeccioso a nivel nasal. Entonces, esto es algo que se puede ver básicamente por la inspección sin ningún problema. Con esta maniobra, simplemente de que con el dedo pulgar ustedes presionen hacia arriba y hacia atrás la punta nasal, logran ver la porción anterior del septum. Entonces, le traje aquí 3 ejemplos, uno en gráfica y 2 en vivo, en el cual nosotros podemos ver abombamiento del septum, lo cual no debe confundirse con un cornete, que es más posterior. Fíjense que está justo detrás de la columela en la entradita, en el vestíbulo de la nariz, ¿ok? Todo paciente con un traumatismo nasal hay que hacerle seguimiento durante 3 días. Nosotros teníamos como norma, siempre hemos manejado como norma, el paciente acude diariamente a consulta hasta el tercer día. Si llegamos al tercer día y no se ha presentado la hematoma septal, es muy poco probable que lo haga. Pero que ver un paciente enseguida o al día siguiente y que no lo tenga no quiere decir que no vaya a desarrollarlo. Entonces me interesa que ustedes salgan de aquí manejando esto. La presencia del aleteo nasal. Aquí esto es un colapso anatómico, pero me parece una imagen bastante explicativa para esto.
Cuando nosotros tenemos un paciente con una desviación importante del tabique, con una deformidad en la punta y respira por la nariz, una de esas alas puede colapsar. Cuando es unilateral, nosotros podemos pensar en que hay algún proceso obstructivo a nivel nasal en esa zona. Por supuesto, van a haber en semiología que también puede una persona tener aleteo nasal como un uso accesorio de músculos de la respiración ante una dificultad respiratoria importante. Pero a nivel local, cuando es unilateral, hay que pensar, existe algo que se llama maniobra de Kotel, que es un paciente que nosotros sospechamos que hay una desviación importante del tabique, sobre todo en la parte anterior, uno toca con el dedo la porción lateral al ala nasal y la moviliza hacia el lateral y superior, o sea, abre un poco uno mismo con el dedo al paciente el ala nasal. Si eso mejora, y al soltarlo vuelve a empeorar la respiración, podemos sospechar que la válvula nasal, que es esa área, ese ángulo que hace el cartílago con el septum, no está bien y puede haber dificultad respiratoria. Es mucho más técnico cuando nosotros evaluamos desviaciones septales, pero bueno, se los comento para que lo tengan como una herramienta. Y lo último es la presencia de rinorrea. La rinorrea no es más que salida de secreción a través de la nariz. Igual que como nosotros hablamos a nivel de la otorrea, la rinorrea pues tiene diferentes, puede ser clara, puede ser mucopurulenta, puede ser fétida, puede no serlo. La mayor parte de las veces la salida de la rinorrea es la salida de secreción que proviene de tanto de la cavidad nasal como de los senos paranasales, los cuales drenan en la nariz a través del meato medio y de ahí podemos ver la salida. No necesariamente se corresponde el color o el aspecto de la rinorrea con el cuadro clínico. Las rinosinusitis normalmente se diagnostican si son agudas, virales, o si son bacterianas, normalmente es por el número de días. Asumimos normalmente que una rinosinusitis es viral los primeros 5 o 7 días, y a partir del quinto día hay empeoramiento de los síntomas, o a partir del día 7 no ha mejorado, pues nosotros asumimos que ya hay un componente bacteriano. Pero, de todos modos, es algo que tenemos que tener presente. Pero quiero hacer especial atención cuando tenemos una rinorrea unilateral, sobre todo si es un niño, porque por lo general una rinorrea unilateral en un niño asociado a obstrucción nasal o la presencia de fetidez nasal, mal aliento o halitosis, o sangramiento unilateral asociado a esta secreción, puede tratarse de un cuerpo extraño, lo cual es algo que también es bastante frecuente y que muchas veces nos toca manejar en una emergencia. Entonces, los cuerpos extraños a nivel nasal, nosotros los vamos a sospechar en presencia de estos signos que están aquí, y tomar en cuenta que los cuerpos extraños pueden ser animados, es decir, pueden ser un animal, o pueden ser inanimados, de los cuales pudiera igual pasar cualquier cantidad de tiempo aquí hablando de opciones. Quiero llevarles a ustedes, si nosotros hiciéramos una exploración como otorrinos, pues yo tengo mi espéculo nasal, que es este instrumento que está aquí, y tenemos el frontoluz. En el caso de ustedes que no tengan esas herramientas, esta maniobra que yo les comentaba anteriormente para ver los hematomas sigue siendo válido. Con una buena iluminación, incluso se puede utilizar el otoscopio, o sea, el cono del otoscopio, el diámetro mayor, y en los niños pueden evaluar la nariz de esa manera. Lo importante es que nosotros con esta maniobra podamos observar en presencia de la rinorrea unilateral, fetidez, etcétera, si logramos evaluar un cuerpo extraño. Entonces vemos aquí, por ejemplo, cómo se ve el cuerpo extraño en la fosa nasal izquierda. Esto es el ejemplo de la fosa nasal derecha de una miasis. Estos son gusanos, son poco frecuentes afortunadamente en la nariz, pero hay pacientes sobre todo con tumores o con deficiencias mentales o esto donde podemos conseguirlo. Y aquí vemos ejemplos, por ejemplo, de un cuerpo extraño metálico en la fosa nasal izquierda. Y como esto, pues, hay muchísimos tipos. ¿Qué me interesa que se lleven desde los cuerpos extraños nasales? La forma adecuada para la extracción de un cuerpo extraño es de esta manera. Hay que ir por encima del cuerpo extraño y traerlo hacia el exterior. La mayor parte de las veces se necesita instrumental especial para hacer esto. Cuando van a sacar un cuerpo extraño de la nariz, cuando lo vean como esto, lo puedes agarrar con una pincita porque está muy adelante. Pero quiero mostrarles esto, los cuerpos extraños pueden
localizarse arriba a nivel de los meatos, pueden estar en la cola de los cornetes. El cornete, como ven aquí, tiene un espacio, o sea, hay un espacio detrás del cornete, entre el cornete y la pared lateral, a veces se incrustan allí. Pero una manipulación inadecuada de un cuerpo extraño puede generar su movilización en sentido posterior, el paciente puede hacer una asfixia mecánica por esto, o puede convertirse en un cuerpo extraño en vía aérea, lo cual de verdad es bastante serio. Entonces, a veces queriendo ayudar, hacemos las cosas en forma inadecuada, por no decir que las estructuras vasculares que irrigan la nariz, sobre todo a nivel de cornetes y meatos, que son estas zonas de aquí, son ramas bastante, tenemos la arteria esfenopalatina, etmoidales, anteriores y posteriores, son arterias de verdad que pueden generar un sangramiento importante. Entonces, muchas veces tratando de sacar un cuerpo extraño, lesionamos la nariz. Lo vamos a extraer siempre y cuando tengamos el instrumental adecuado y la técnica adecuada. Otra cosa que merece especial atención es el hecho de que de los cuerpos extraños lo más peligroso o la urgencia mayor son las baterías. En los niños algunas veces las baterías pequeñas son uno de los cuerpos extraños que empiezan a aparecer y eso es quirúrgico. Un paciente con un cuerpo extraño en cualquier mucosa de donde estaba, hay que hacer un lavado exhaustivo, es una emergencia en otorrino, entonces no dejarlo pasar, ¿ok? Porque muchas veces tenemos, hoy en día ustedes tienen la herramienta, los que están aquí en Valencia, que hay posgrado de otorrino ya por lo menos en el Hospital Central, y ahí siempre tienen a mano muchas más herramientas que quizás las que teníamos nosotros cuando nos formamos como médicos, pero es importante saber en qué momento detenerse, en qué momento referir, ¿ok? Vamos a hablar entonces ahora un poquito de la exploración de la cavidad oral y la faringe. La faringe es una estructura que ocupa desde la porción posterior de la nariz hasta la entrada al esófago o a la vía respiratoria. Tenemos que está dividida por la rinofaringe, que es lo que está del paladar blando hacia arriba. Luego, el área que corresponde entre el paladar blando y la base de la lengua es la orofaringe, que es la que normalmente evaluamos a la inspección simple. Y está la hipofaringe, que va de este nivel hasta la entrada del esófago. Esto sería la vista lateral de los tres espacios, y si nosotros estuviéramos detrás del paciente, viendo la porción, la cara anterior de la faringe, veríamos esto. Entonces, la cara anterior de la rinofaringe es la cuana, es el final de la nariz, fíjense que estos son los cornetes y este es el tabique. Luego está el paladar blando, la úvula, vemos aquí la base de la lengua, y desde la hipofaringe pudiéramos ver, esto sería el área correspondiente a la epiglotis y la entrada ya a la laringe, la supraglotis, ¿ok? Vamos entonces, cuando nosotros vamos a explorar la cavidad oral, le vamos a decir al paciente, en primer lugar, que abre la boca, que respire por la boca, en caso de que haya prótesis dentarias, retirar las prótesis dentarias, y luego que pronuncie la letra A. Cuando nosotros inicialmente evaluamos la boca abierta, debe verse de esta manera, la arcada dental. Vamos a evaluar varias estructuras, los dientes, el paladar, la mucosa, los carrillos de la cavidad oral, amígdalas y pared posterior faríngea. Le decimos al paciente que levante la lengua para evaluar el piso de la boca y luego que saque la lengua, porque al sacar la lengua también evaluamos movilidad lingual, puede haber una parálisis lingual, puede haber una lesión a nivel de lengua, y vemos también cuando el paciente pronuncia la letra A, cómo es la movilidad del velo de la faringe, porque muchas veces parálisis a nivel del velo de la faringe también nos puede hacer sospechar lesiones neurológicas. Cuando hemos hecho todo esto, finalmente es que vamos a colocar el depresor lingual, el cual debe estar, me disculpen la propaganda de la imagen, pero fue la única imagen que conseguí donde está bien colocado el bajalengua, porque debe estar en el tercio anterior máximo medio de la lengua. Si lo colocamos en el tercio posterior, vamos a desencadenar el reflejo nauseoso. Entonces, cuando el paciente abre la lengua, vemos la movilidad, y en muchos pacientes, sobre todo en los niños, es normal ver incluso la porción más superior del epiglotis. Esto que está aquí es la epiglotis, eso no tiene ninguna repercusión patológica, en los niños es mucho más corto y se puede ver. Cuando vamos a evaluar amígdalas, nosotros podemos ver que las amígdalas son estas dos estructuras que se encuentran en las porciones laterales del istmo faríngeo y pueden ser de diferentes grados. Grado 1, que están dentro de los pilares, grado 2, que apenas se insinúan, grado 3, que incurren en la luz de la
del istmo de fauces, así se llama esta zona, y grado 4 cuando están pegadas una a la otra. Ok, vamos a ver qué cosas pudiéramos conseguir en la lengua. En primer lugar, la lengua debe producirse hacia adelante sin problema. Podemos ver estas lenguas agrietadas, las cuales están presentes, por ejemplo, en el síndrome de Sjögren y algunas veces enfermedades autoinmunes o el colágeno podemos evaluarlo. Está la lengua aframbuesada, la cual puede verse en la escarlatina, en algunos déficits de vitamina B3 y en pacientes muchas veces con cuadros infecciosos a nivel faríngeo. Podemos ver presencia de lesiones tumorales en los bordes, en la punta, y en el caso de la lengua, la inspección no es suficiente. Cuando nosotros tenemos una lesión, hay que hacer palpación de lengua, no solamente, sobre todo también cuando hay lesiones, o sea, cuando vemos la lengua, alteraciones en la movilidad lingual, hay que palpar no solo la lengua, sino la base de la lengua, buscando tumores linguales. Vemos presencia de ulceraciones, podemos ver las lenguas geográficas que hacen como estas zonas despulidas, pero en diferentes zonas, o cambios en la coloración de la lengua, que muchas veces son déficit de vitamina o toma de antiácidos con bismuto. Eso es una de las posibles causas. Cuando el paciente sube la lengua, vamos a evaluar cómo está el piso de la boca, vamos a evaluar el frenillo lingual, el cual puede haber una anquiloglosia, que es un frenillo lingual muy corto, y cuando el paciente saca la lengua se puede acorazonar. Vamos a evaluar en el piso de la boca la salida del conducto de Wharton, que es la desembocadura de la glándula submaxilar, la glándula salival submaxilar, y tocando la porción inferior, la zona submandibular, sublingual, vamos a ver salida de saliva a través de este conducto, lo cual debería ser normal. Podemos evaluar en los carrillos linguales el conducto externo, que es la desembocadura de la glándula parótida, y quiero que ustedes sepan que esta estructura existe, está y se ve de esta manera. Yo he tenido muchos pacientes en consulta que vienen pensando que tienen una lesión, un tumor o un BPH, bien porque se pusieron a verse la boca y se encontraron esto. Entonces es importante tranquilizar a ese paciente de que eso no es más que la desembocadura de la glándula parótida a nivel del carrillo bucal, al frente del segundo molar, es la localización adecuada. Cuando nosotros abrimos la boca podemos encontrarnos con esto. Esto es un torus palatino y es bastante frecuente. Es como una exostosis del paladar duro, un crecimiento óseo, cuando lo tocan es duro como el hueso. O en la cara interna del maxilar inferior también pueden haber ese crecimiento. Esto es completamente normal, no tiene ninguna significación patológica y puede ser un hallazgo al examen físico. Podemos conseguir la presencia de aftas, que no son más que lesiones ulcerativas de bordes bien definidos, normalmente rosados, y que pueden aparecer únicas o múltiples en muchas de las zonas. Aparecen frecuentemente en labios, puede aparecer en paladar, puede aparecer incluso, esto es la úvula, esto es la lengua, y aquí está la amígdala. Muchos pacientes tienen dolor de garganta intenso como una amigdalitis, y cuando los examinamos es un afta frente al pilar amigdalino. Pueden aparecer en los bordes laterales de la lengua y en cualquier zona de la cavidad. Vamos a evaluar también la úvula. Igualmente, cuando hay una parálisis puede haber un desplazamiento importante de la úvula puede tener diferentes formas, y una de las cosas que nosotros podemos conseguir es esto, que es la úvula bífida. La importancia de eso es que muchas veces esto está asociado a otras malformaciones craneofaciales y puede haber un cierre palatino incompleto. No llegó a ser un paladar hendido, pero hay pacientes que tienen cierto grado de deficiencia en el cierre palatino y simplemente se manifiestan por una úvula bífida. Si esto no ha generado ninguna repercusión, no hay ningún problema. En el caso de los otorrinos, si nosotros tenemos que hacer una cirugía de adenoidea o alguna otra cirugía, y esto sí tenemos que tener algunas previsiones. Pero es importante que tengan en cuenta que puede haber asociado. Cuando nosotros evaluamos amígdalas, vamos a evaluar no solamente la simetría que debe estar presente, sino también con qué aspecto está y, por supuesto, siempre de la mano de la clínica del paciente. Esto es una imagen de una faringoamigdalitis pultácea, un cuadro infeccioso agudo de las amígdalas. Y normalmente vemos estas placas pultáceas en ambas amígdalas con el enrojecimiento de la pared faríngea posterior. Algunas veces vemos esto
que en una amígdala tenemos uno o algunos puntos blanquecinos y el paciente no tiene una clínica importante desde el punto de vista faríngeo. Esto es escaso. Es frecuente en amígdalas grandes o en personas que hacen amigdalitis recurrente, porque las amígdalas, por supuesto, son mucho más crípticas, están muy fibrosadas, son unas amígdalas que se han enfermado de forma recurrente, pero hay pacientes que no han tenido ningún cuadro y aún así lo presentan. Esto no son más que acumulación de restos de comida, alimenticios que se incrustan en las criptas de la amígdala y luego el paciente algunas veces incluso las expulsa y te refiere que tienen muy mal olor, porque eso no es más que comida y restos alimenticios descompuestos. Toloncito. Vamos a ver, por ejemplo, esto es una imagen de una amigdalitis, pero en el curso de una mononucleosis. El virus de Epstein-Barr y el citomegalovirus pueden generar dolor de garganta y cuando lo examinamos vemos estas placas blanquecinas que pueden confundirse con una faringoamigdalitis, pero fíjense que es un exudado más blanquecino, en la faringoamigdalitis pultácea es un poco más amarillento. Entonces, esto es uno de los diagnósticos diferenciales cuando nosotros tenemos un cuadro infeccioso. Esto es una imagen de difteria y me interesaba traérselas porque hemos tenido brotes de difteria recientemente. Vemos cómo es completamente diferente. Es una capa blanco, grisácea y es como una especie de membrana que se hace, bien sea en una de las amígdalas, bien sea en ambas amígdalas, bien sea a veces en la pared faríngea posterior o incluso en toda la zona. Entonces, esto es un diagnóstico completamente diferente. Ustedes les tocó una medicina en época de pandemia por coronavirus, por tanto la protección es básica. Pero cuando olvidemos todo esto, que espero sea pronto, quiero que recordemos que es ideal cuando nosotros vamos a examinar una cavidad oral y una nariz, usar tapabocas. Porque, por ejemplo, en una difteria, nosotros la barrera que vamos a tener de protección antes de ver al paciente va a ser tener el tapabocas. Entonces, si pueden ustedes utilizar de rutina, incluso cuando haya pasado todo esto, su tapabocas para hacer el examen de mucosas es lo ideal. Otra de las cosas que quería traerles hoy, a pesar de que es algo que ustedes no van a poder explorar, es desde el punto de vista semiológico, lo que es la inspección en faringe. Les mostré ahorita en cavidad oral y orofaringe que podemos evaluar, pero en rinofaringe, que es el área superior, las hipertrofias adenoideas es el problema más frecuente. Entonces aquí necesito que abusemos dos sentidos. Uno, el oído, porque la mayor parte de los pacientes que tienen problemas nasales o en rinofaringe, la voz es diferente. Entonces vamos a tener que se llama rinolalia, pacientes que hablan como cuando no tienen la nariz tapada, que es un timbre vocal completamente distinto. Eso nos hace sospechar de un problema a ese nivel. Pero esta es la típica facies adenoidea. Los pacientes que han respirado mal en forma crónica, sobre todo los niños, en el cual su crecimiento facial está en desarrollo, la redundancia, entonces la cara empieza a cambiar. Cuando son respiradores bucales, vamos a ver cómo el maxilar se hace mucho más corto, los dientes tienden a protruirse, tenemos esta carita en la cual hay una hipoplasia del tercio inferior de la cara e incluso a veces el tercio medio, vemos con frecuencia que son ojerosos. Entonces, cuando usted ve a un niño que ronca en las noches, que respira con la boca abierta, que tiene frecuentemente secreción nasal y tiene esta cara, nos tenemos que hacer la idea de que probablemente haya algún crecimiento adenoideo o haya algo en rinofaringe que pueda estar alterando la ventilación nasal. El resto de la exploración que se puede hacer desde el punto de vista semiológico, faríngeo, necesita porque sí instrumentos. Es decir, nosotros podemos utilizar los espejos laríngeos para evaluar rinofaringe a través de rinoscopia posterior, incluso la hipofaringe y la laringe la podemos hacer a través de faringolaringoscopia con espejos también, pero es necesaria el frontoluz y una serie de equipos porque ambas manos las necesitamos a la hora de hacer esas exploraciones. Lo que quiero que se lleven es que básicamente vamos a necesitar siempre auxiliarnos con la sospecha. No tratamos algo que no sospechamos. Y lo importante es que sepamos en qué momento podemos ayudar y en qué momento debemos referir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muy buena su ponencia. ¿Me puede escuchar? Sí, te escucho. Ok, muy bien.
Gracias a todos. Entonces podemos pasar a lo que es la ronda de preguntas. Alguno que tenga una pregunta a la doctora puede hacérsela. Yo tengo una pregunta capciosa, personalmente. Pues, Es con respecto al signo del halo que nos comentó en la ponencia anterior. Este ajá. signo también lo podríamos ver de alguna u otra forma a través del rinoscopio, como una rinorrea. ¿Puede aplicar? Mira, lo que pasa es que te explico, es difícil que un paciente, bueno, no es imposible, pero es difícil que un paciente con epistaxis tenga líquido cefalorraquídeo implicado. O sea, tiene que ser en el marco de un traumatismo craneoencefálico demasiado severo, con una fractura de la lámina cribosa, el etmoide y una fístula de esa líquido cefalorraquídeo, ¿sabes? O sea, no es lo que nosotros sospechamos de entrada. En el marco de una epistaxis, la epistaxis por lo general se deben a otras causas, ¿sí me entienden? Claro, El claro. principio, el principio debería ser el mismo. Si nosotros tenemos un sangramiento con un líquido cefalorraquídeo implicado y se hace ese procedimiento, por supuesto que va a dar el mismo resultado. Pero no es algo que hacemos de rutina en nariz porque no es algo que sospechamos de rutina en nariz, ¿sabes? O sea, Claro. es lo que te digo, es raro que haya implicado una fístula de líquido cefalorraquídeo. Ojo, existen fístulas de líquido cefalorraquídeo posterior al traumatismo, pero paradójicamente no son traumatismos aparatosos, porque la lámina cribosa del etmoides, que es lo que comunica la base craneal anterior con la nariz, es bien delgada, pero paradójicamente esas fístulas generalmente no sangran mucho. O sea, pero sí, Claro, pudiera funcionar. exacto, depende del caso. Sí, sí. ¿Quiere compartir con nosotros los videos de otoscopía que nos había comentado? Había olvidado, menos mal que me lo recordaste, sí, claro. Claro. Eh, ¿Estás de administrador tú? Sí, pero usted puede poner sus videos, puede No colocarlos sé qué pasa, ahora porque no me yo veo está su dejando pantalla. compartir la pantalla, pues la había dejado de compartir y ahora me dice, ah, ya va. No. Ah, no, ya va, espérate, déjame ver si. Ok. No, me dice que el anfitrión dejó, no tiene la opción de. Si quieres, pásame de nuevo administrador 2 minutos, a ver si lo logramos. Ok. Tengo una duda. Una de las chicas está preguntando, doctora, ¿observar la epiglotis en un adulto es patológico? Para nada. Es una variación anatómica. Es poco probable, pero no es imposible y no pasa nada. Ok, No pasa nada. ok, muy bien. Déjeme Sí. entonces colocarla como hospedadora para ver si puede compartir sus videos. Sí, vale, para ver si lo podemos hacer. Déjame ir abriendo aquí la carpeta. ¿Listo? Listo, doctora. Sí, se ve. ¿Se ve mi pantalla? Sí, sí la vemos. Chévere. Les prometí la vez pasada mostrarles esto. A ver, ¿qué pasa aquí? Ok, aquí está. Fíjense, esto es una otoscopia